Consejo Municipal de la Discapacidad, a los miembros del jurado del concurso de relato breve, al director del Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual de Manzanares, a la presidenta de la asociación AFADI, por ser la asociación que propuso al centro ganador del premio Capacidad de este año, a todos los premiados y sus familiares, a los colegios y sus representantes y a todo el público que nos acompañáis, también a los usuarios, a nuestros chicos y chicas del centro ocupacional. Pues vamos a proceder ya a la entrega de premios de los distintos concursos que se han convocado para celebrar el Día de la Discapacidad, el Día Internacional de la Discapacidad. Por lo tanto, el director del CADI Manzanares va a dar lectura a los premios y las autoridades vamos a salir al frente para comenzar a entregar. De 200 euros y diploma a la ganadora del concurso del cartel anunciador del Día de la Discapacidad 2025, que ha recaído en Lina Ouna Esendi con la obra La fuerza que inspira. Entrega de los premios del quinto concurso de relato breve María Francisca Díaz Carrelero, con los siguientes premios. En la categoría general, dirigido a personas a partir de 18 años, el primer premio ha recaído en Silvia Lozano Calatayud, 300 euros y diploma, con la obra titulada Yo, la herida que despierta. Segundo premio, 200 euros y diploma, ha recaído en José Antonio León Llorente, con la obra titulada De la receta de la más alta cocina. En la categoría de colegios de primaria, primer premio, 200 euros para el centro educativo y 100 euros para el alumno ganador, han recaído en el Colegio La Milagrosa y su alumna Aina Ramírez Rubio, la obra Un abrazo invisible. Segundo premio, 100 euros para el centro educativo y 50 para el alumno ganador, han recaído en el Colegio Don Cristóbal y su alumno Pablo Pacho Camarena, con la obra El sonido del viento. Finalista, el alumno Martín Miranda Alcozano del Colegio La Milagrosa con la obra El nuevo del barrio.
Isabel Sánchez Fernández, del Colegio Altagracia, con la obra Andrés y el lenguaje de los signos. Y el último finalista, que ha sido la alumna Leire Espinosa Cervantes, del Colegio La Milagrosa, con la obra Leire y las estrellas de papel. Una vez entregados los premios, vamos a comenzar a escuchar a los ganadores y tiene la palabra la ganadora del concurso del cartel anunciador del Día de la Discapacidad, Lina Ouna Esendi, que la verdad es que es un cartel que por unanimidad los miembros del jurado, que eran los miembros de las distintas asociaciones que conforman el Consejo Local de la Discapacidad, reunidos, pues votaron prácticamente por unanimidad tu dibujo. Así que Lina, coge el micro, muestra tu dibujo, lo tienes ahí, y háblanos de él. Mi dibujo representa que, aunque la bailarina no tenga fuerza en sus piernas, sus alas internas la levantan. La arcilla no la representa, sino es parte de su historia. Gracias, Lina. Y ahora vamos a dar lectura a los relatos de la categoría de adultos y comenzamos con el relato del segundo premio. José Antonio León Llorente es su autor y lo tenemos que ha venido de Córdoba. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos y espero que os guste. Se titula De la receta de la más alta cocina. Crónica dormida en tiempos de silencio, que al fin despierta a la luz que siempre fue suya. Prólogo. A quien leyere estas palabras sin prejuicio y con mirada limpia, sepa que este relato no vio la luz en vida de Cervantes, ni después, sino ahora, siglos tarde, como sucede con todo lo que se adelanta a su tiempo. Fue hallado entre los papeles más escondidos del bachiller Sansón Carrasco, junto a una olla vacía, 3 garbanzos secos y una nota que decía: aún del hueso torcido puede sacarse caldo justo. Según cuenta la letra al margen, el propio Cervantes temió publicarlo. No lo entenderán, escribió, porque aún no saben mirar con otros ojos. Tal vez tenían razón. Tal vez no era tiempo de hablar de valentía sin espada, ni de batalla sin sangre, ni de dignidad sin ruido. Pero hoy, lector, quizás sí. Y así lo dejo aquí, no como receta de cocina, sino de conciencia, que de esta nunca viene mal quedar empachado. Una tarde del más abrasado agosto, cuando el sol erraba frente y los grillos pedían clemencia, reposaban Don Quijote y Sancho Panza bajo una encina que daba menos sombra que esperanza. El caballero, con el yelmo sobre la rodilla, rompió el silencio como quien parte pan entre los pobres. Sancho, ¿has notado cuán torcido mira al mundo a quien camina derecho, pero por distinto sendero? Si vuestra merced habla de cojos, mancos o tuertos, respondió Sancho, abanicándose con su sombrero, bien sé que he visto más rectitud en ellos que en muchos sanos de cuerpo. Que mi tía Jacinta manca era, y de una sola mano daba sopapos que ni verdugo en día de paga. Don Quijote sonrió, con esa mezcla suya de locura cuerda y sabiduría desatada. Hoy, buen Sancho, no te dictaré carta ni testamento, sino receta,
que para curar el alma más sirve el entendimiento que la lanceta. Escucha y guarda. Sancho enderezó la espalda, lo justo, y se dispuso a sorber aquella sopa de ideas calientes. Primer ingrediente: mirar sin lástima. Que la compasión desmedida es hermana tonta de la soberbia. Al cojo no se le da pena, sino paso. Al sordo no se le grita, se le espera. Y al ciego no se le conduce por lástima, sino por compañía. Lo que a uno le falta, le sobra a veces en coraje. Verdad como templo, dijo Sancho. Mi primo Cristóbal, tuerto de nacimiento, veía venir las mentiras a legua. Y mi vecino Basilio, sin piernas, fue el primero en llegar al altar cuando se casó. Que tenía prisa también. Eso digo yo, clamó Don Quijote, que hay quienes torcidos de cuerpo enderezan al mundo, y otros, enteros y gallardos, andan tullidos de educación. Que no está el juicio en las piernas, ni el valor en la espalda, ni la dignidad en el oído. Está donde mora la voluntad. ¿Y qué se hace, señor, con los que miran raro al que anda distinto?, preguntó Sancho. Que hay quien ve una silla de ruedas y se santigua como si viera al mismísimo diablo. A eso, buen Sancho, respondió el caballero, con sonrisa de espada envainada. Se les jura con ironía y ejemplo, que no hay muro que resista al humor, ni prejuicio que aguante una verdad bien dicha. Diles, no soy distinto, soy variante. Diles, no me falta nada, me sobras tú, mirándome raro. Y luego sonríe, que la sonrisa desarma más que 1000 lanzas. Sancho rió tan sonoramente que la encina perdió una hoja de pura alegría. ¿Y qué me dice mi señor de los que quieren ser héroes de oficio sin que nadie se lo pida? Que al que no oye le meten música a la fuerza, al que no ve le narran hasta el bostezo, y al del bastón lo agarran sin preguntar. ¡Ay, Sancho! Que hay quien da más estorbo que ayuda. Querer ayudar sin escuchar es como cocinar sin probar. Se sirve crudo. Al diferente no se le impone, se le incluye. Se le ofrece, no se le ordena. Que no somos salvadores de nadie, sino compañeros de todos. ¿Y eso cómo se llama, señor? Respeto, Sancho, el más barato de los ingredientes y el más escaso en las cocinas del mundo. El escudero se rascó la barriga con gesto pensativo. Vuestra merced debería escribir esta receta y colgarla en la plaza, junto al mercado, que allí lo ven todos. No hace falta, Sancho, basta con que tú lo practiques y contagies con tu ejemplo. Que la inclusión no se vocea, se vive, no se predica, se comparte. Y dicho esto, montaron a Rocinante, que pareció entender la causa. Vamos, Sancho, si hemos de pelear, que sea contra gigantes del prejuicio. Y si hay que galopar, que sea hacia un mundo donde todos caben, cogen o no. Sancho se incorporó con cierta dificultad, más por redondez que por quebranto, y dijo entre dientes: donde sobran miradas torcidas, faltan abrazos derechos. Y eso, señor, no hay receta que lo cure, salvo la de vuestra merced. Y así se fueron, uno tieso como esperanza en cadena, el otro rebotando como pellejo bien comido, pero iguales donde cuenta, que es en el alma, que no se tuerce, aunque la espalda proteste. No dejaron escuela ni sermón, pero desde aquel día, en más de una venta, se empezó a mirar distinto al que anda raro, habla lento o pide ayuda sin decir palabra. Y si alguno preguntó por la receta, bastó con oírla en boca de Sancho, que rascándose de nuevo la barriga con la uña del pulgar, dijo: no es cosa de compadecer, sino de acompañar, ni de gritarle al sordo, ni de mirar al cojo como si viniera roto de fábrica. Y luego, como quien dice una verdad sin darle importancia, añadió: yo tuve un gallo tuerto, y era el único que no picaba por picar. Por eso lo quise más, porque veía menos, pero apuntaba mejor.
Y lo dijo con tal sencillez que hasta un burro habría asentido. Y acaso lo hizo. Y siguieron andando, no por gloria ni por fama, sino por costumbre de andar hacia lo justo, aunque les dolieran las piernas. Y si lo que dijeron no cambia el mundo, al menos sirve para no helarse del todo, que no es poco en invierno de entendimiento. Eso, lector, no será milagro, pero ya es justicia. Quede dicho, y si agrada, perdónese. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Permitidme también que salude a los concejales del Grupo del Partido Popular, María José Aranda, Consuelo Villalta, que nos tenía en el papel y no veía tampoco. Y vamos a continuar con la ganadora de los relatos de adultos, con Silvia Lozano Calatayud, que es de Valdepeñas, pero vive en Huétor, Granada, y te desplazas desde allí esta tarde. Sí, he venido esta mañana. Pues cuando quieras. Gracias. Bueno, estoy muy nerviosa, que no suelo yo hacer estas cosas. Me identifico con tu gallo, yo tampoco veo con un ojo, voy a ver si con el otro acierto. Quería dar las gracias primero a la Corporación Municipal por estas iniciativas que traen a primera línea en la actualidad los temas sociales, a la Concejalía de Asuntos Sociales por dar visibilidad a aspectos de nosotros mismos que no siempre... Enseguida se me pasa. Bueno, a la Concejalía de Asuntos Sociales por dar visibilidad a aspectos de nosotros mismos que no siempre estamos dispuestos a mirar de frente. A Prado por hacer que lo personal sea político y lo político sea personal. Y al jurado por poner en valor el aspecto espiritual que no siempre se percibe o se valora, pero que nos ayuda a entender, aceptar y transitar todas nuestras realidades. Bueno, mi relato se llama Yo, la herida que despierta. No soy castigo, ni sombra, ni error en el tejido del mundo. Me llamáis discapacidad y me pronunciáis con pena o con miedo, como si nombrar mi existencia pudiera invocar la desgracia. Pero yo no vine a arrebataros nada, vine a recordaros lo que olvidasteis. Fui sembrada en el cuerpo de algunos, no por crueldad del destino, sino por compasión del alma, para que el mundo no se durmiera en la soberbia de la perfección. Y en cada uno de mis rostros llevo un mensaje. Y en cada uno de mis rostros llevo un mensaje que se repite desde el principio de los tiempos. Que la vida vale más por su consciencia que por su velocidad, más por su profundidad que por su exactitud. Cuando habito en alguien, me convierto en espejo, hago que los demás vean lo que no toleran de sí mismos, su fragilidad, su límite, su miedo a depender, su rechazo a la lentitud. Pero también abro en ellos la puerta secreta de la ternura. Joder, lo estoy pasando fatal. Espero no ganar ningún premio más. A veces nazco en un cuerpo que no camina para que los demás aprendan a detenerse. Otras en unos ojos que no ven para que otros empiecen a mirar de verdad. O en una mente que se dispersa o se repliega para que el entorno descubra nuevas formas de comunicación, nuevos lenguajes del alma. Soy el recordatorio vivo de que todos, incluso los que se creen enteros, llevan su grieta invisible. Al mundo moderno tan obsesionado con la eficacia le produzco miedo, pero en los pueblos antiguos yo era considerada maestra y nombrada la herida sagrada. Los chamanes decían que el espíritu necesita una fisura por donde la luz pueda entrar y que el dolor, cuando se mira con los ojos del alma, se vuelve puerta. En la era del ruido enseño silencio, en la era del consumo enseño presencia, en la era del ego enseño comunidad. Mi voz no se impone, susurra. Susurro en la respiración entrecortada de quien sube una escalera, en las manos que tiemblan pero siguen creando belleza, en la sonrisa que se dibuja aunque duela el cuerpo.
Soy la maestra invisible que convierte el límite en lenguaje. Cuando acompañes a alguien que me encarna, no te compadezcas, escúchame. Yo hablo a través de esa persona. Estoy enseñándote la humildad del universo, la cooperación de los mundos, la fuerza que nace de aceptar lo que no puede cambiarse. La vida no me inventó para destruir, sino para equilibrar. Para que recordéis que la perfección no es simetría, sino armonía. He visto cómo muchos me maldicen al principio y luego me bendicen, porque cuando descubren mi propósito, ya no se preguntan por qué yo, sino para qué. Y entonces sucede el milagro, dejan de luchar contra mí y empezamos a caminar juntos. Yo, la discapacidad, no soy un obstáculo. Es que no quiero que tengáis que aplaudir, que ya estoy terminando. Soy un sendero diferente, más lento, más profundo, más honesto. Soy la grieta por donde entra la compasión. Soy la prueba de que el alma no se mide en músculos, ni la inteligencia en cifras, ni la dignidad en apariencia. Soy la voz que susurra desde el fondo del cuerpo que la humanidad aún puede despertar. Ya. Y cuando eso ocurra, cuando dejéis de mirarme con lástima y empecéis a verme con amor, desapareceré, porque ya no haré falta. Hasta entonces sigo aquí, recordándoos que no hay error en quien nació distinto, sino una llamada. Una llamada antigua, luminosa, a volver a mirar con los ojos del alma. Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Pido disculpas. Nos hemos emocionado contigo. La verdad que es un relato precioso, ¿verdad? Luego dirán algo los miembros del jurado, pero es muy bonito, de la discapacidad en general. Es muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues vamos ahora con una parte también que es muy emotiva, porque nos toca al turno de los relatos de los niños, que es un concurso que se ofrece a todos los colegios de primaria de Manzanares. Y bueno, pues el resultado es que hemos tenido 26 relatos y pues ha habido 2 ganadores, 3 finalistas, y vamos a escuchar en primer lugar al segundo premio, que es el alumno Pablo Pacho Camarena del colegio Don Cristóbal. Pablo junta maneras, bebe agua. Y siéntete como en tu casa. El sonido del viento. Desde pequeña, Elena había sentido algo especial por el viento. Le gustaba cómo movía las hojas de los árboles, cómo jugaba con su pelo, o cómo le rozaba la cara. Aunque no podía oírlo, sabía que estaba ahí, y eso le bastaba. Nació sin la capacidad de escuchar, pero eso nunca fue un muro, sino una ventana distinta al universo. Su madre le decía que todos tenemos una manera diferente de escuchar, y ella lo hacía con el corazón. A Elena le gustaba esa idea, porque le hacía sentir que no estaba rota, solo era distinta. En el colegio no todo fue fácil. Algunos compañeros le miraban con curiosidad, otros con pena y unos pocos con crueldad. Pero Elena era fuerte. Había aprendido a comunicarse con las manos y la mirada. No necesitaba hablar para decir las cosas importantes. Un día, en clase de música, descubrió el piano. Al principio solo lo miraba desde lejos. Le parecía un gigante dormido, lleno de secretos. Cuando todos se fueron, se atrevió a tocar una tecla. Sintió la vibración suave que le subió por los dedos hasta el pecho. Tocó otra tecla y después otra. No podía oír las notas, pero sí sentirlas, y eso le pareció mágico. Desde entonces el piano se convirtió en su mejor amigo.
Siempre que podía practicaba descalza para notar mejor las vibraciones del suelo. Cada tarde, después de clase, se quedaba tocando hasta que el sol se iba a dormir. A veces pensaba que las notas eran como colores que bailaban en el aire y dibujaban un hermoso arcoíris. Cuando su colegio organizó un concurso de talentos, sus amigos la animaron a presentarse. Ella dudaba. ¿Y si se ríen de mí porque no oigo lo que tocó?, preguntó. Su mejor amiga, Lucía, le respondió: Elena, tú no tocas con los oídos, tocas con el corazón, y eso se nota. El día del concurso, el teatro estaba lleno. Elena subió al escenario con los pies descalzos y las manos temblando. Cerró los ojos y empezó a tocar. Las vibraciones del piano la guiaban, como aquel viento mañanero que movía las hojas de los árboles y le acariciaba el pelo. Cuando terminó, levantó la vista. No escuchó aplausos, pero sí vio algo mejor. Todo el mundo movía las manos en el aire, aplaudiendo el lenguaje de signos. Fue el momento más bonito de su vida. Después de aquel día, Elena decidió que quería dedicarse a la música. No porque quisiera tocar en una gran orquesta, sino porque quería enseñar a otros que la música también puede sentirse, sin oírla. Estudió mucho y con el tiempo abrió una pequeña escuela de música para niños sordos. Allí los alumnos aprendían a tocar instrumentos sintiendo las vibraciones igual que ella. Les decía siempre: no hay que tener miedo a ser diferente. Lo importante no es lo que te falta, sino lo que haces con lo que tienes. Porque la música no siempre se escucha con los oídos, a veces se escucha con el alma. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, que tenemos aquí también a su madre, a su hermana. Bueno, pues ahora es el turno de la ganadora del primer premio, que es un relato también precioso. Una niña de Colegio La Milagrosa, Naya Ramírez Rubio, está aquí sentada entre el alcalde y yo. ¿Qué le pasa a Naya? Hoy está mala. Entonces hoy no iba al cole, tenía fiebre, tiene pues eso, un proceso de gripe, tiene afectada la garganta. Y ella pues lo que quería era como leerlo muy bien. Entonces, está así como un poco emocionada por el momento y yo te ofrezco la posibilidad de leer o no, lo que tú quieras. ¿Lo quieres? Bueno, pues lo contestábamos por si acaso no le salía la voz y el relato de Naya lo va a leer su compañera Leire, ¿verdad? ¿Es así? Martín, perdón, lo va a leer Martín. Bueno, pues una pausa para El abrazo invisible. Hola, me llamo Blanca, tengo 9 años y no me gustan los abrazos, son calientes, me despeinan. La gente se acerca mucho y los besos, ¡ah!, es algo tan baboso. Me gustan los deportes, las competiciones y escalar montañas. Soy graciosa, pero muy enfática y no soporto las injusticias. El primer día de este curso estaba subiendo las escaleras y alguien me gritó: tú, ¿podrías llamar al ascensor? Es que yo no puedo. Ese día conocí a Alma. Tiene una enfermedad muy rara. Se llama la miopía congénita. No puede mover sus piernas, tampoco los brazos. Se mueve en una silla de ruedas que suena como una nave espacial y tiene tantos botones como una nave espacial. La miré, me dio mucha pena. Era muy pequeña, pero tenía unos ojos muy grandes y una sonrisa gigante. Entonces Alma me dijo: pero no me mires con esa cara, solo necesito que le des el botón. Ahí me hice amiga de Alma. Es súper divertida.
En los recreos jugamos juntas a los astronautas. Ella es la nave espacial, yo la persigo, soy un extraterrestre. Un día quería jugar fútbol con el resto de compañeros, pero no quería dejarla sola. Ella se dio cuenta cuando me vio mirando la pelota en la portería. Entonces me dijo: oye Blanca, ¿qué te parece que si le decimos a los compis que me dejen ser el árbitro? Yo sé mucho de fútbol, lo veo con mi padre todos los sábados. No puedo usar las piernas, pero puedo usar un silbato. Algunos días Alma falta a clase porque necesita un respirador. Es un aparato que le ayuda a respirar. Por la tarde la llamó por teléfono y le digo la tarea y lo que hemos hecho en clase. Después me cuenta chistes y cuando se cansa me dice: cuelga tú, que yo no puedo. Las dos nos reímos y luego cuelgo yo. Desde que soy su amiga veo el mundo de otra manera. Hay fallos por todas partes. Las aceras de la calle son estrechas. En mitad de las aceras hay farolas y señales de tráfico. Hay escalones por todas partes. No hay rampas. En los parques no hay columpios para Alma. En toda mi vida solo he visto un columpio que podría servir. Es como una tabla con cadenas muy largas. Está en la Virgen del Monte, en Bolaños. Tengo que hablar con ellos y preguntarle dónde lo han comprado. Luego le pasaré el teléfono al ayuntamiento de mi pueblo. Un día en el recreo estaban jugando a verdad o atrevimiento. Le tocaba el turno a Blanca. Eligió verdad y le pregunté: ¿cuál es tu mayor deseo? Ella respondió: abrazar. Ahí me quedé callada, no sabía qué decir. ¿Cómo puede ser que lo que más odio en el mundo sea su mayor deseo? A lo mejor los abrazos no son tan malos. Luego me puse las manos a la espalda. Estuve así un rato para saber cómo se sentía Blanca. Me sentí rara. Entonces le dije: tenemos un nuevo reto, buscar algo para que puedas abrazar. Ese día quedamos en mi casa por la tarde. Alma no había ido nunca a la casa de otro niño. Estaba muy emocionada. Menos mal que vivo en un bajo y tengo rampa de los patines para ayudarla a subir. Le robamos la tablet a mi padre. Buscamos ideas para abrazar sin abrazos. Había muchas ideas: globos, cuerdas, cables, etc. Elegimos la de las cuerdas, pero no tenía. Le robé a mi padre unos pañuelos, se los agarré a las muñecas, tiré de ellas pero no funcionó. Probamos globos, pero no teníamos helio, no flotaban. Tampoco tenemos cables. Alma hacía bromas, reímos mucho esa tarde. Aunque no funcionó ninguna de las ideas, fue una tarde muy divertida, se pasó muy rápido. Cuando su madre llegó a por ella, no queríamos que acabase. Cuando se despedía, me dijo: aunque no pueda abrazar este tiempo que hemos pasado juntas, ha sido como un abrazo invisible. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Naya y a Martín. Y vamos a continuar, y en esta ocasión vamos a ser a los profesores que han venido, porque, como he dicho, este concurso de relatos surge a los colegios. De hecho tiene un premio el colegio, un premio mayor incluso económico que el del alumno. Y bueno, pues vamos a escuchar a la directora de La Milagrosa, que está aquí, a Guadalupe, que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes, señor alcalde, concejales, Consejo Municipal de la Discapacidad, premiado, jurado y todos los que estamos aquí. ¿Tengo potencia? Sí, te escucho bien. Bueno, gracias, lo digo siempre, por estas iniciativas, por este concurso. Nos llegan, y aquí mis compañeros lo pueden decir,
muchísimos concursos al correo electrónico y la premisa es clara. Valoramos mucho los de la localidad, los provinciales, y si le sumas el valor, el trabajo sobre el tema que trata, pues mucho más. Participar en concursos sé que es esfuerzo, que es trabajo, que es aprendizaje, que hay una familia detrás, un profesorado detrás, es superarse a sí mismo, una creatividad, una innovación, todo lo habido y por haber valoramos en ellos, en lo que pueden aprender. Y si a eso le sumamos pues el tema de la discapacidad, un tema que muchas veces ellos aprenden más fácil que los adultos, lo hacen mucho mejor, y ellos viven en un ambiente en el que hay inclusión educativa, que hay respeto, igualdad, y eso de valorar. Valoramos mucho el esfuerzo que hacen los niños y el trabajo que tienen. Enhorabuena a todos, y especialmente Naya, Martín, Leire y todos los niños que hay aquí, porque se lo merecen y han hecho un trabajo estupendo. Muchas gracias. Vamos a continuar. Lo del arco del micrófono, pues se nos oye porque lo está grabando la televisión municipal. Que es el suerte que tenemos de tener televisión municipal en Manzanares, y luego el acto completo pues lo vais a poder ver, sobre todo vosotros ganadores que sois de fuera, lo vais a buscar en YouTube y lo vais a ver completo. Qué vergüenza. Pues vamos ahora con Marta Cerrato, que es la profesora que se ha encargado de este concurso del Colegio Don Cristóbal. Buenas tardes a todos, autoridades, ganadores, familias, representantes de las diferentes asociaciones, jurado. En nombre de la directora y comunidad educativa del Colegio Don Cristóbal, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por este acto que Cruz de Guadalupe, que nos reúne hoy aquí para conmemorar el Día de la Discapacidad. Acto que con los relatos que acabamos de escuchar y actividades que en los próximos días tendrán lugar, nos invitan a reflexionar, a aprender y a seguir construyendo juntos por una sociedad más justa, más humana, más inclusiva. Dar las gracias a todos los que habéis participado en este concurso, dedicando vuestro tiempo, esfuerzo e imaginación a escribir y con ello a darle visibilidad a las personas con capacidades diversas. Como no, a todos los alumnos y alumnas, ha sido un verdadero placer leer las historias tan bonitas que habéis creado y los valores y sentimientos tan auténticos que habéis dejado ahí. Pablo, mi más sincera enhorabuena. Gracias por tu participación y compromiso desde el momento uno, desde que te lo propusimos. Sigue así, mirando al mundo con esa sensibilidad, empatía y valentía que te caracteriza. A ti, Lina, darte nuestra enhorabuena por el espectacular dibujo que has hecho y que forma parte del cartel oficial del Día de la Discapacidad para conmemorarlo. ¡Qué orgullo! Es un dibujo precioso, con mucha sensibilidad y que a la vez transmite, como tú has dicho, fuerza, ganas, energía, cualidades, valores que también hay en ti. Gracias también a nuestras familias, aquí hoy presentes, padres, madres, abuelos. Gracias por vuestro apoyo constante y, cómo no, a todos los maestros, entre los que me incluyo, por seguir trabajando comprometidos en pro de una educación inclusiva, donde cada niño y niña tenga lugar, participe, alcanzando así el máximo desarrollo de sus potencialidades y capacidades personales. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y bueno, pues ahora es el turno de Pedro López de la Martinara, del Colegio Altagracia, porque el Colegio Altagracia, uno de sus niños, que Daniel Sánchez Fernández, ha conseguido ser finalista y Pedro es su tutor. Por cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias al Ayuntamiento por hacernos partícipes de todo tipo de actividades que nos ofertáis. Sabemos que a lo largo del año son muchísimas y es muy difícil a veces desde las docencias pues, formar parte de todas estas. Las de participación social, pues es más difícil decir que no. Y cuando mi compañera Teresa, que es la docente de proyectos, vio esta iniciativa, lleva ya varios años participando, y me dijo, dice, Pedro, tú como tutor estarías de acuerdo en participar. Por supuesto,
siempre. Es lo primero que le digo a los chicos. Mi primera premisa es siempre participar. Los premios bienvenidos son, pero lo primero es participar. Todas las actividades que hemos tenido en este curso, es lo primero que le he dicho a ellos. Ellos sienten el mismo nerviosismo que muchos de los presentes habéis tenido aquí, tenemos aquí. Y lo primero que les digo es que lo importante es cumplir experiencias, tener experiencias positivas y a veces no tan positivas. Pero lo bonito es el participar. Bienvenidos los premios, pero eso es lo que intento como docente. Y voy a terminar por una de la moraleja de la historia de mi alumno Daniel, diciendo que la verdadera inclusión comienza cuando dejamos de ver diferencias y empezamos a ver personas. Pues muchas gracias también, Pedro. Y vamos ahora a escuchar a una representante en nombre de todos los miembros del jurado, que me consta que lo han tenido muy difícil este año para elegir a los ganadores. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos dar las gracias a quienes habéis participado en esta edición del certamen de relato corto María Francisca Díaz Carralero, a los autores y autoras, a los colegios y a todo el público que estáis aquí esta tarde. Como jurado, hemos leído muchos textos distintos, pero en todos buscábamos algunas cosas comunes: una voz propia, una historia bien construida, un uso cuidado del lenguaje y, sobre todo, una mirada humana capaz de hacernos parar, pensar y sentir. Los relatos que hoy premiamos no solo cuentan una historia, nos ayudan a mirar de otra manera a quienes muchas veces la sociedad no sabe mirar bien. En la categoría escolar, el nivel ha sido especialmente emocionante, no solo por la imaginación, sino por la madurez con la que los niños y niñas muy jóvenes se han acercado a temas tan delicados como la discapacidad, la amistad o la diferencia. En El sonido del viento acompañamos a Elena, una niña sorda que descubre que la música también puede sentirse con la piel, con los huesos y sobre todo con el corazón. El relato nos muestra con imágenes muy hermosas que lo importante no es lo que nos falta, sino lo que hacemos con lo que tenemos. En El abrazo invisible, la narradora es una niña de 9 años, Blanca, que confiesa que no le gustan los abrazos, hasta que entra en su vida Alma, una compañera con una enfermedad rara que se desplaza en silla de ruedas. A través de su amistad, el relato señala con mucha naturalidad las barreras del entorno, las aceras, las rampas, los columpios, pero también el humor, los juegos y las complicidades, y ese final precioso en el que el tiempo compartido se convierte en un abrazo invisible. La voz infantil está muy bien conseguida, es directa, graciosa, crítica y tremendamente sincera. Con todo ello, en esta categoría hemos querido reconocer relatos que desde la mirada de los niños nos recuerdan a los adultos lo que significa de verdad la palabra inclusión. En la categoría de adultos hemos valorado especialmente la ambición literaria y la capacidad de ir un paso más allá en la reflexión sobre la discapacidad. Yo, la herida que despierta, es un texto muy original porque da voz a la propia discapacidad, que habla en primera persona. No se presenta como castigo ni como error, sino como herida sagrada, como fisura por donde entra la luz. El relato combina un lenguaje poético muy cuidado con ideas profundas, que la vida vale más por su conciencia que por su velocidad, que todos llevamos una grieta invisible, que la pregunta no es por qué yo, sino para qué. Es una pieza breve, pero llena de frases que invitan a subrayar y a releer. Por su parte, de la receta de la más alta cocina, elige un camino muy distinto. Se disfraza de texto cervantino con un diálogo entre Don Quijote y Sancho sobre cómo miramos a quienes son distintos. El autor imita con mucho acierto el tono quijotesco, usa el humor, los refranes y las metáforas culinarias para darnos una auténtica receta de respeto. Entender que el respeto es el ingrediente más barato y el más escaso en las cocinas del mundo. En ambos casos hemos encontrado textos que no se quedan en la compasión, sino que nos invitan a cambiar nuestra forma de mirar. Si alguno de los relatos premiados de ambas categorías es que todos, desde estilos muy diferentes, nos recuerdan que la discapacidad no es un problema individual, sino una llamada colectiva a construir un mundo más habitable para todos. Ojalá este certamen siga siendo, año tras año, un lugar donde la literatura nos ayude a eso, a comprendernos mejor, a acompañarnos mejor y, sobre todo, a no dejar que nadie quede fuera del relato de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, África Crespo, como representante, por esas palabras de los miembros del jurado, que son
Angélica Crespo, María José Ruiz Elvira, Pilar Gómez Pastrana y Juan Carlos López Calabria, que no consigo verlo. Está aquí, está aquí. Vale. Bueno, pues ahora ya vamos a entregar el premio Capacidad 2025, que este año ha recaído al Centro de Atención a la Discapacidad Intelectual de Manzanares, conocido como CADI Manzanares, y la asociación del Consejo Local que lo propuso fue AFADI, y por lo tanto la propuesta y los motivos va a dar lectura de ellos la presidenta de AFADI, Teresa Rodríguez. Bueno, buenas tardes. Y disculpad también los de los resfriados y demás, intención se pone. Bueno, pues desde AFADI creemos que el Cádiz se merece este premio a la capacidad de atención. En 1987 comenzó su andadura en Manzanares el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, CADI, un servicio social de atención diurna precursor en la comarca, para ofrecer una alternativa a personas con discapacidad intelectual que, acabada la etapa de escolaridad, no tenían más salidas que quedarse en casa, ante la impotencia de las familias y ellas mismas y de un futuro incierto. Hoy en día, con 53 plazas y un magnífico equipo que incluye educadoras, monitores, cuidadoras, limpiadoras, fisioterapeuta, logopeda, bajo la supervisión de una buena dirección, hacen de este conjunto humano y edificios adaptados su segundo hogar. Gracias a los servicios que ofrecen, tanto a nivel cognitivo como de motricidad, consiguen que sus usuarios se sientan valorados e incluidos en la vida diaria, trabajando para empresas de la zona y teniendo actividades de ocio, etc. El CADI no solo atiende a personas de Manzanares, sino también a vecinos de Membrilla y Valdepeñas. Por ello, hoy queremos expresar nuestro agradecimiento a los profesionales, empresas y entidades que, trabajando de manera conjunta, han hecho posible que durante 38 años las personas con discapacidad intelectual y sus familias se sientan acompañadas y respaldadas. Gracias a su esfuerzo, nuestros chicos, chicas, sois reconocidos y valorados e integrados en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Se abre para ello la esperanza de un futuro mejor. De parte de los usuarios y de sus familias, gracias por todo vuestro trabajo, dedicación al frente de dicho centro. Vamos a salir ahora adelante otra vez las autoridades para entregar el premio Capacidad 2025 al CADI Manzanares, y va a salir una amplia representación del CADI. Profesores de orquesta. Sergio Basale de orquesta. Claro. Palabra Juan Carlos López Calabria, que este acto le toca 2 veces de lleno. La primera porque él es miembro del jurado, ya que nos gustaba tener personas muy vinculadas a la literatura, que tenemos el caso de 3 personas que son escritoras o profesoras de lengua y literatura, y también a 2 personas vinculadas al ámbito de la discapacidad, y una de ellas es Juan Carlos. Y, por supuesto, también como el monitor más antiguo, actual, del CADI Manzanares, pues ha sido la persona que todos, como me han comentado, han decidido que sea el que dirija las palabras. Así que, Juan Carlos, este estrado es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo no soy muy bueno en
En cuanto a los relatos, ha sido un placer disfrutar tanto de vosotros como de los chicos, han sido relatos geniales. Llevo 5 años así y disfruto un montón. Bueno, señor alcalde, señora concejala de Servicios Sociales, señora concejala de Educación, señores concejales del Grupo Popular, miembros del Consejo Municipal de la Discapacidad, todos los presentes que estáis aquí en este acto institucional, muy buenas tardes. Para mis chicos y para mí es un honor representar a la gran familia que constituye el CADI Manzanares y recibir en su nombre este reconocimiento que ha tenido el Consejo Municipal de la Discapacidad con nuestro centro. En primer lugar, yo y nuestros chicos quisiéramos felicitar a los premiados en el concurso de relato breve y también de lectura, que es genial, Lina, y por usar el arte como un puente para acercarnos a la inclusión. Y ahora, y con el permiso de mis chicos, yo quisiera poner en valor el esfuerzo, la ilusión y la dedicación de todos los profesionales que durante estos 38 años han pasado por el CADI Manzanares, querido señor alcalde. También deseo hacer un reconocimiento público por la labor realizada a todos los alcaldes durante cuyo mandato han coincidido con los 38 años de vida del CADI, ya que cada uno de ellos, y dentro de las circunstancias en las que les tocó gobernar, han hecho posible que el CADI siga siendo una realidad. A los padres, a los hermanos y a los familiares de nuestros chicos, gracias. Gracias por la confianza que depositáis en el CADI día a día. Y por último, quisiera tener un recuerdo para todos nuestros chicos que por distintas circunstancias ya no están con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y finalizamos con las palabras de nuestro alcalde, Julián Rivas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Podría hacer el discurso más breve, diciendo gracias 2 o 3 veces y no añadiendo mucho más, pero podría parecer también protocolariamente poco correcto. Sí es cierto que después de la emoción que entre todos hemos puesto en este acto, añadir muchas cosas no es sencillo. En primer lugar, mi felicitación y mi agradecimiento a todas las personas que participan durante estos días de lo que es hacer un ejercicio de sensibilización en su conjunto a la sociedad de lo que es una situación que yo no diría un problema. La situación de que hay personas con discapacidad en la sociedad en la que nos encontramos. La sociedad establece entornos, la sociedad establece productos, la sociedad establece servicios para lo que en teoría calificamos de personas normales. Y no, cuando se establecen todos ese tipo de situaciones, pues no pensamos en aquellas personas que tienen dificultad o para caminar, o para escuchar, o para comprender, en la medida en que la sociedad establece los parámetros, que luego hay otros muchos. Y ahí hay una enorme carencia. Incluso la discapacidad no deja de ser un catálogo, con datos más o menos estadísticos objetivos. El 12,5% de la sociedad española tiene algún tipo de discapacidad, pero escogiendo el catálogo conforme lo hemos preestablecido. Podría haber otras muchas condiciones y el catálogo seguramente seguiría incrementando los porcentajes, porque estoy seguro que no hay un solo ser humano que sea capaz de todo. Pero sí que es verdad que la sociedad se rige por sus sistemas. A veces en lo más sencillo está la importancia de las cosas. Este acto es muy importante. Por tanto, mi agradecimiento a los compañeros de las concejalías que intervienen. A Prado Zúñiga una vez alguien me dijo, así de golpe, que era la concejal, no atinaba y me dijo, la concejal de las personas. No hay nadie que haya calificado a un concejal desde que yo me dedico a esto de esa forma. Y sinceramente creo que es muy difícil calificarlo de una manera mejor. Era concejal de Servicios Sociales, entre otras cosas. Educación es el primer elemento de integración de la sociedad. Es el primero. Hay una realidad y es que invertimos en algunos
situaciones del 90% entre sanidad, educación y servicios sociales o políticas para las personas. El otro 10% es residual. Ahí es donde tenemos una convicción de que solo así puede una sociedad avanzar con la educación. Y además tenemos encima de la mesa una realidad. Encima de la mesa o delante de nosotros. Una realidad. Y es que, por mucho que establezcamos sistemas, la sociedad a veces dice de ir por otros derroteros y a veces tenemos ante nuestros propios ojos situaciones absolutamente inimaginables. No solo en un asunto como el que hoy tratamos, que es importantísimo. Una sociedad que sea inclusiva, que sea capaz de proteger a los que más lo necesitan. Esta misma semana también hemos tenido que celebrar el Día Internacional contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Parece mentira. No puede avanzar una sociedad que no protege a sus mayores, que no protege a las personas con discapacidad, o que no trata como igual a las compañeras de viaje que tenemos en esta especie nuestra. Por tanto, como alcalde lo único que puedo hacer es dar las gracias a todo el mundo, a los compañeros de la corporación, a los que estamos en la responsabilidad de gobierno y a los que nos acompañan en la responsabilidad de la oposición, que es lo mismo, cada uno tenemos una responsabilidad. Al sistema educativo, que sabéis que en Manzanares, si creemos de verdad en algo, es también en la educación, y que estamos todo lo más pendiente que podemos de apoyar a toda la comunidad educativa. Además ya rompemos todas las barreras que nos marcan el ámbito competencial y nos las vamos saltando poquito a poquito y no sé dónde tendremos el límite. Pero me siento orgulloso de eso. Cada vez que hacemos algo en uno de los institutos magníficos que tenemos, aunque no sea competencia nuestra, me siento muy, muy satisfecho. Cada vez que hacemos algo en los centros educativos, infantil y primaria, me siento muy, muy satisfecho. Este año vamos a climatizar los colegios, porque aunque algunos lo nieguen, hay una realidad, y es que hay un cambio climático, que igual que puede suceder que llegue la Navidad y no haya helado ni un solo día, también es verdad que en el mes de abril nos podemos estar asando dentro de las aulas. Vamos a climatizar todos los colegios. También somos capaces, lo digo sin ser presuntuoso, de un centro concertado hacer un esfuerzo económico y probablemente no haya en España un solo ejemplo comparable. Pero lo que quiero hacer es reconocer el trabajo tan importante que hace en una sociedad como la nuestra el sistema educativo. Y además tenemos que romper todo eso que nos está infectando como seres humanos, permanentemente intentando hacer divisiones entre los seres humanos, por colores, o por razas, o por de dónde hemos venido, o dónde hemos nacido. Y entonces, centrándonos en esto, pues mi agradecimiento a los centros educativos de la localidad, mi agradecimiento al Consejo de la Discapacidad, que todo lo que hacemos lo hacemos juntos, lo hacemos como una familia y somos capaces de diseñar un acto como este cargado de importancia y de valores. En el centro, en el Cádiz, como decía Juan Carlos López Calabria, empezamos hace 38 años. Tú tenías ya la mayoría de edad. Era el más pequeño de todos nosotros, pero sí es verdad que empezamos ahí. Y han llegado hasta aquí, y además es uno de los centros que ha sido siempre un referente. Para orgullo de este pueblo tenemos, además del Cádiz, tenemos un aula para personas realmente afectadas. Tenemos también una vivienda. En definitiva, vamos cubriendo todas las necesidades que en este ámbito hay que acometer. Y ahí habrá que seguir dedicando esfuerzos, destinando recursos, invirtiendo también. ¿Por qué? Porque es una realidad imparable. Quiero felicitar a los ganadores de los relatos. Más de 100 personas han participado en el relato de personas mayores de 18 años, y además seguro que no lo habéis hecho por el premio económico, porque el premio económico es verdaderamente simbólico.
habéis hecho porque lo lleváis dentro. Y además de hacerlo y de ser merecedores al reconocimiento, el que hayáis venido de Córdoba o de Granada pone en valor lo que de verdad queréis representar. Y desde luego os lo agradezco, os felicito y nos habéis emocionado. Y a los pequeños, a todos los que habéis participado, a los 26 que han participado, pero a los que han tenido hoy, digamos, el mérito de haber sido reconocidos, pues un enorme placer. Hoy no te hemos podido escuchar, quedábamos convocados para el año que viene, ¿verdad, Naya? Que te voy a invitar personalmente a que vengas y seguramente también nos podrás decir unas cosas. En definitiva, que vamos a seguir trabajando para lo que debemos, para hacer una sociedad más justa, más libre, más inclusiva, que no deje a nadie fuera. La discapacidad, como digo, al final es un dato que tenemos que tener en cuenta, aunque solo sea para ir mejorando las realidades. Solo el 24% de las personas con discapacidad han accedido al mercado laboral. Hay gente que pone ese dato muy en valor. Yo sinceramente creo que es absolutamente penoso, porque creo que todas las personas son capaces de desarrollar una actividad laboral si establecemos los mecanismos y establecemos los sistemas para que así sea. Entonces, lo de que el 23% de personas con discapacidad acceden al mercado laboral a mí me parece un dato negativo, pero que nos sirva como trampolín para seguir avanzando. Las personas que cuidan a personas con discapacidad, las mujeres están casi en el 70%. También hay otra realidad, ¿no? Parece que en esos entornos donde hay situaciones verdaderamente importantes y hace falta el cuidador, esa persona cercana que dedica parte de su vida o casi toda su vida a cuidar a otra, evidentemente recae en un porcentaje altísimo en las mujeres. Y aunque España es un país que ha legislado muchísimo en el ámbito social, muchísimo, y además somos una referencia en el mundo entero en legislaciones de carácter social, de protección de todo tipo, violencia contra las mujeres, matrimonios igualitarios, también, pero hay que seguir avanzando y la sociedad a veces no va al mismo ritmo ni tan siquiera de lo que hemos legislado. Hay que seguir trabajando en ello y ahí es donde yo creo que todos juntos tenemos que tener claro que como sociedad podemos ser imparables. España es un país absolutamente imparable en muchísimos aspectos. No quiero repetir por tercera vez en la misma semana una frase, pero es porque cada vez que lo leo me quedo más impactado. Somos el primer país del mundo en donación de órganos. Creo que no puede haber un dato mejor que ese. Somos el segundo país del mundo en cuanto a receptor de turistas, pero yo creo que tiene muy poca importancia comparado con el otro. Porque ser el primer país del mundo en el que los seres humanos hemos decidido altruistamente dar parte de nuestro organismo y de nuestros órganos cuando ya no nos hacen falta, para que otras personas puedan prolongar su vida o mejorar sus condiciones de vida, creo que dice mucho de nosotros como sociedad. Y por tanto, como he prometido que no debería extenderme, porque si no podría llegar a desvirtuar toda la emoción que teníamos encima de la mesa, pues mi agradecimiento a todos los que habéis participado, los miembros del jurado una vez más, a los centros educativos, sabéis que estamos aquí siempre para ayudar, al Consejo, al CADI, a los que habéis participado en los relatos, al magnífico cartel anunciador que nos ha regalado este año y nada, que seréis muy felices, que tengamos mucha salud y que todos juntos podamos seguir avanzando para hacer la mejor sociedad del mundo, que sin ninguna duda podemos serlo, si no es que lo somos ya. Muchas gracias. llamamos la foto de familia, con todos los premiados. O sea que vamos a salir autoridades con premiados, lo que sois los niños premiados, los finalistas también, los niños finalistas también.